¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es martes 28 de mayo del año 2024. Esto es el noticiero de Pancho. Hablemos de la empresaria que fue secuestrada porque si bien ya fue liberada todavía hay bastante que mencionar. Como saben ustedes, la empresaria secuestrada se llama Jacqueline Salazar. Es una empresaria dueña de una cadena de gimnasios. Una mujer joven de 32 años, bastante exitosa, pero lamentablemente este éxito justamente fue lo que generó la atención de estos maleantes, de estos desalmados, de estos secuestradores. Ella fue secuestrada el 13 de mayo y puesta en libertad 11 días después. 11 días después, ese es un calvario verdaderamente para una persona secuestrada. Felizmente la policía fue bastante presta, ya no solamente ha sido liberada la señorita Jacqueline Salazar, sino que también están capturando a quienes habrían sido los perpetradores de este secuestro. La policía ya dictó detención preliminar por 7 días por flagrancia contra Brian Yomona Quesada, Luis Chapuis Morales y Alfredo Cano Aliaga, quienes habrían sido los secuestradores, o al menos parte de ellos, porque hay una serie de personas, casi una docena de personas que estarían sindicadas. A quien también se sindica como presunto autor es a Eric Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, alias Chino Feo, alias Voltaje o Chinito Belaunde. Este señor es una joyita, no es cualquier cosa en realidad. Está en la lista de los más buscados desde el año pasado y hay una recompensa de 100.000 soles a quien dé información sobre su paradero. Como mencionaba, este señor no es ajeno al crimen. ¿Recuerdan ustedes esa pequeña niña de 12 años que fue secuestrada yendo al colegio en la puerta de su casa? Bueno, ese señor es el presunto autor. También es sindicado como el autor intelectual del secuestro de Lucero Trujillo Vargas, hija de una empresaria de frigoríficos en Comas el 7 de noviembre del año pasado. Además de esto, este monstruo, como se le llama, es acusado de pagar $5.000 para asesinar al suboficial de la policía Luis Carrasco Ramos, de 55 años, quien era conocido como el cazador, justamente porque cazaba a estos miserables. Esto ocurrió el pasado 17 de febrero y la razón es que justamente el cazador estaba a punto de cazarlo. Quien ya cayó también es la enamorada de este joven, la señorita Carol López, quien también habría estado involucrada en el secuestro. Qué romántico el señor, ¿no? Que lleva a la novia a trabajar. Bueno, ojalá que caiga este maldito lo más pronto posible. Acá viene también un hecho un poco lamentable que hace que la historia sea un poco macabra, porque no se trata solamente de maleantes ya conocidos, de secuestradores, de delincuentes, sino familiares de la misma Jacqueline también habrían estado involucrados. La policía ya intervino a su tío, el señor Jesús Flores, y no solamente él podría estar involucrado, sino el sobrino del papá de la empresaria también podría estar involucrado. Lamentable cómo sucede esto acá en la familia, ¿no? Una mujer exitosa de 32 años, joven, emprendedora, chambera, y de pronto los familiares, por envidia, por angurria, tratan de obrarle mal para quitarle el dinero que justamente había ella conseguido. El día de ayer estuvo en el programa de Milagros Leiva el ministro del Interior, el ministro Santibáñez. En un momento de la entrevista dijo lo siguiente, dijo: todos podemos ser víctimas de una organización criminal, e instó a la población a tomar las medidas necesarias para cuidarse. Esta es una declaración bastante alarmante en realidad, ¿no? Porque significa que el Perú, o al menos Lima, no es un lugar seguro. Bueno, eso ya lo conocíamos hace mucho, pero que el ministro lo diga en televisión nacional es algo que verdaderamente debe alarmarnos. Al menos está siendo honesto y no está tratando de esconder lo que todos sabemos, que es una ciudad peligrosa. Esto dice mucho o muy poco en realidad acerca de los ministros del Interior pasado. ¿Qué cosa han estado haciendo? Algo que también ha sido noticia, ha dado de qué hablar, ha sido el momento preciso en que se da la noticia de que la empresaria Jacqueline Salazar ha sido liberada. Esto ocurrió en vivo en un programa en ATV con Ávila Huertas. Ella estaba entrevistando al ministro y de pronto le pasan la llamada, le pasan la voz y él anuncia: la empresaria ya está libre. El operativo fue un éxito.
Sin embargo, por supuesto, no faltan pinchaglobos que quieren tratar de perjudicar a la policía una vez más o perjudicar al ministro. Entre ellos se encuentra, por supuesto, Marcos Cifuentes. Él dice que fue armado, así lo declara. Ni siquiera dice que fue presuntamente armado. Él dice que fue armado. Así levanta el titular. Como él lo dice, entonces tenemos que tomarlo como cierto, ¿no? Las pruebas que él sustenta para argumentar su tesis es que supuestamente le habían cortado el dedo a la empresaria, pero que cuando la rescataron, ella aparecía con sus 10 deditos. Bueno, creo que en muchas películas he estado viendo Marcos Cifuentes y lo que esperaba era sangre. Fue una estrategia por parte de los secuestradores y ahora conocemos que tal vez por parte de los familiares también. Engañar a los familiares no involucrados para darles miedo y para que de manera más rápida desembolsaran los 2 millones de soles que estaban pidiendo. Y luego también él menciona que al ministro le pasa una llamada telefónica, pero que en la llamada telefónica se puede ver que se veían las aplicaciones del iPhone y por eso no estaba en modo llamada. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Usted no tiene mensajes. Llamada. Para cambiar la configuración de su buzón de voz. Llamada con aplicaciones. Si necesita ayuda, marque 8. Si fue o no armado, estos argumentos que sostiene el señor no son pruebas suficientes para decir eso. Los policías sabían perfectamente a qué hora era el operativo. El ministro sabía que mientras estaba en esa entrevista el operativo se estaba llevando a cabo y que en cualquier momento iba a recibir una llamada, le iban a avisar. Eso es, ha sido coincidencia, habrá sido un poco de teatralización detrás como para aprovechar mejor el momento, tal vez, pero eso no significa que ha sido armado. Gente como Marcos Cifuentes necesitan que ese tipo de cosas sean armadas, necesitan que sus mentiras sean verdades porque lo que quiere él es perjudicar al gobierno. Él está un poco picón, un poco molesto porque él pensó que con el caso de los Rolex, Dina caía. Incluso vino desde España para presenciarlo, pero no pasó nada y se regresó de nuevo. Así que se ha quedado picón y no ve cómo hacer para joder al Ejecutivo. Algo que llamó la atención ayer, pelea de Waikis. Algo que llamó la atención esta última semana también ha sido unas declaraciones del gobernador Oscorima, el gran Waiki, amigo BFF Pinky de Dina Boluarte. El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, anunció durante una audiencia pública en Puquio que liderará una marcha contra el gobierno de Dina Boluarte si no se le asigna un presupuesto de más de 1.000 millones de soles para el 2025. Este señor salió al estrado, dio un discurso donde más parecía el presidente del Perú. Estaba exigiendo que se le dieran 1.000 millones de soles. ¿Y se lo exigía a quién? A Dina Boluarte, su amiga. ¿O esta que quiere que le devuelvan los relojes? Oscorima menciona que este presupuesto es esencial para la lucha contra la pobreza en la región. Recalcó la necesidad de que esos fondos para el desarrollo regional. No hay otra forma de poder salir de la situación de pobreza, fue lo que dijo el gobernador ayacuchano y otrora mejor amigo de la presidenta, porque este tipo de declaraciones definitivamente dejan a uno pensando. ¿Qué pasó? ¿No eran amigos? ¿Se acabó la amistad o se acabó el amor? El señor Wilfredo Oscorima no solamente es conocido por el caso de los Rolex, por el caso de los relojes, sino que también tiene distintas denuncias en su contra. Por ejemplo, ha sido denunciado por el presunto delito de nombramiento ilegal, omisión ilegal de acto de su cargo, violencia contra miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, omisión de actos funcionales. Tiene además más de 8 acusaciones que fueron elevadas al Ministerio Público por presuntos delitos contra la administración pública, abuso de autoridad, usurpación de funciones y perturbación del proceso electoral. O sea, una joyita también el señor Oscorima. ¿Cómo es que es nuevamente elegido como gobernador de Ayacucho? Dice mucho que hablar acerca de la población ayacuchana. ¿Qué está pasando ahí en el momento de la elección? O mejor dicho, ¿quién era el contrincante para que este señor haya sido la mejor opción? También tiene otros delitos que están en situación de audiencia de apelación, entre ellos lavado de activos, peculado, concusión. Bueno, es un señor con mucho que cuestionar. Ya que estamos hablando de la Waiki de Oscorima, hablemos por supuesto de Dina Boluarte y la denuncia constitucional que ha sido presentada en su contra. El último 27 de mayo la Fiscalía denunció constitucionalmente a la presidente por el caso conocido nuevamente también por el caso de los relojes, el Rolex Gate. De acuerdo con el texto fiscal, se señala que presuntamente la mandataria habría lucido los relojes sin ser declarados. Y esto habría incurrido en el presunto delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, es lo que señala el comunicado de la Fiscalía. Así lo anunció en su cuenta en X, antes Twitter, pero me rehúso a llamarlo X.
La Fiscalía de la Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, presentó hoy ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra Dina Ercilia Boluarte Segarra en su condición de Presidenta de la República como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. Pero la pregunta acá es, ¿se puede denunciar constitucionalmente a un presidente? Vamos a explicarlo. El artículo 117 de la Constitución dice lo siguiente, que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, el Congreso, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Se configuran solamente una pequeña cantidad de delitos. No se configura el delito de cohecho pasivo impropio. Pero vamos al año 2022. En el año 2022, quien era entonces la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente o presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo. Y tampoco fue por los delitos mencionados antes, sino fue por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Nuevamente, esos delitos tampoco están configurados en el 117. En el año 2022, justamente porque esto causó alguna conmoción, alguna confusión, el diario El Peruano hizo una publicación para diferenciar denuncia con acusación. La denuncia constitucional es lo que llega a la subcomisión de acusaciones constitucionales, que puede ser presentada por fiscal de la Nación o puede ser presentada por cualquier ciudadano que se vea agraviado. En este caso, en el caso de Pedro Castillo, fue presentado por Patricia Benavides, entonces fiscal de la Nación. En este caso ha sido presentado por el actual fiscal de la Nación. La acusación, por su parte, la acusación constitucional es una consecuencia de la denuncia constitucional, la cual se llega luego de que la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso la califica de procedente y es votada ante el Pleno para su formulación. Este proceso es competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República. Eso es importante recordar. Ahora, entonces, si bien se puede denunciar constitucionalmente a un presidente, no se le puede acusar. ¿De qué sirve entonces este trajín por el que está pasando la señora Dina Boluarte, y la Fiscalía, y los congresistas, y los peruanos? Esto sirve para debilitar la imagen de la presidenta, una imagen ya bastante debilitada, pero debilitarla aún más. Es una estrategia política. Si no se puede acusar a la presidenta constitucionalmente, entonces ¿de qué sirve? Sirve simplemente para que se le vea a ella siendo parte de este proceso. Para eso es. Y para presionarla, tal vez, contra la pared para que ella misma renuncie, si es que el caso llegara a ser tan extremo. Sirve también, por supuesto, para que si el Congreso decide no acusarla constitucionalmente, o si es que la subcomisión de acusaciones constitucionales no decide elevar esto al Pleno, para que los caviares salgan nuevamente a decir la están protegiendo, están de su lado, dictadura parlamentaria, lo que ya conocen. Pero la verdad es que no se puede acusar al presidente de la República en funciones por el delito de cohecho pasivo impropio. El miedo está en el ojo de la tormenta y se trata de, aparentemente, algunas palabras que estarían siendo eliminadas de textos escolares. Al inicio del año 2024, la ex ministra de Educación, Miriam Ponce, solicitó una revisión de los textos escolares utilizados en las instituciones educativas del país. El objetivo era verificar el contenido de estos materiales y detectar palabras y temas considerados como peligrosos o sensibles por el gobierno. En marzo se conformó un equipo revisor que evaluó un total de 658 textos escolares, encontrando 57 con términos que se buscaría eliminar, tales como educación sexual, enfoque de género, aborto y conflicto armado. Se menciona que son categorías sensibles, por lo que se recomienda su exclusión. Este informe, a pedido del viceministro de Gestión Pedagógica, incluyó esta lista de palabras para verificar. Así sugirió el retiro de 22 libros dirigidos a más de 8 millones de estudiantes. La recomendación incluyó textos de distintas materias. Por ejemplo, había libros de matemática en donde se ponía como ejemplos para ejercicios el supuesto derecho a la protesta. ¿Por qué tiene que haber en un texto de matemática el derecho a la protesta? Esto es tratar de meter una ideología política donde no hay cabida. Un texto de matemática en mi época era, al menos, si el tren sale de la estación a las 7 de la mañana y va a 140 kilómetros y el destino queda a 500 kilómetros, ¿a qué hora va a llegar? Así era. No era
Si la protesta sale a las 7 de la mañana, Palacio de Gobierno, que queda a 5 kilómetros, y la multitud con ronderos y hachas y piedras camina a 4 kilómetros, no, así no era en mi época. No entiendo por qué tiene que cambiar la manera en la que se expresan los problemas matemáticos. Los caballeros, por supuesto, no han dudado en salir a criticarse, a victimizarse, a decir cómo es posible que se quiera cambiar esta manera, cómo es posible que se quiera vetar palabras. El ex ministro de Educación, Ricardo Cuenca, dijo que el veto que ahora se quiere imponer en los libros escolares es conservador y autoritario. ¿Por qué autoritario? ¿Dónde está el autoritarismo? No está, simplemente porque no te gusta, no lo haces autoritario. José Luis Gargurevich, ex viceministro de Educación, también se manifestó. Dijo, una cosa es pedir censura y otra cosa es sustentarla en un informe técnico. Infame fue lo que dijo. Bueno, lo que no se ha mencionado es que estas dos personas son unas sarta de caviares y por supuesto que van a estar en contra porque la educación sexual y la ideología de género es un negocio. Y si alguien atenta contra la posibilidad de que esta ideología de género prolifere, entonces los caviares, por supuesto que estos caviares han salido apresuradamente a criticar porque el actual ministro de Educación se pronunció sobre el informe que recomienda vetar 22 libros en instituciones educativas. Informó que aún no existe una resolución viceministerial que autorice la prohibición y añadió que esto solo es una recomendación que venía de una gestión anterior. Yendo a las palabras sensibles, ¿cuál es el problema con que se elimine la palabra conflicto armado o conflicto armado interno? Me parece perfecto. Lo que ocurrió en el país era terrorismo. Es tiempo ya de que estas palabras sean cambiadas por las verdaderas palabras, para que la próxima generación no esté intelectual o históricamente dañada como la actual generación, que piensa que los terroristas están en equivalencia como los militares o los policías. Perfecto ejemplo de eso es el tipo de arte cinematográfico que se encuentra en las salas de cine. Y sobre el enfoque de género, me parece excelente que quiera ser eliminado. El género, según estos pervertidos progresistas, es simplemente una manera en la que uno se autopercibe, un conjunto de sentimientos e ideas. Cualquier persona puede ser hombre, mujer, y no solamente ahí, sino que los géneros son ilimitados. Ahora, ¿ustedes quieren que a sus hijos se les enseñe eso? Que pueden ser hombre, mujer, o que pueden ser un perro, un gato, un caballo, o que pueden ser una estación del tiempo, o que pueden ser un objeto, que pueden ser un celular, una mesa, que pueden ser el cielo, que pueden ser el gras, o que pueden ser la ausencia de todo. ¿Les parece normal que se les enseñe a sus hijos este tipo de ideologías? Porque eso es lo que son. Eso no es ciencia, es ideología. Antes el sexo pertenecía a las ciencias exactas, porque para saber si una persona era hombre o mujer, solamente había que revisar sus cromosomas, y tenía cromosoma XX o cromosoma XY. Ahora el sexo, llamado género, pertenece a las ciencias sociales, y cualquier persona puede hacer lo que le da la gana. Yo al menos no quiero vivir en un país así, y me parece perfecto que se elimine todo rastro de la ideología de género de textos escolares. Harvey Colchado en problemas. Al parecer el señor Colchado habría infringido normas de allanamiento, el allanamiento por supuesto de la presidenta Dina Boluarte. Se acordarán ustedes cuando de la casa de la presidenta, eso fue bastante inusual, fue rota la puerta con un combazo. El coronel de la Policía Nacional, Harvey Colchado, habría cometido varias infracciones cuando allanaron la vivienda de la actual presidenta Dina Boluarte. Esto ocurrió la madrugada del 30 de marzo, en Semana Santa. Esto acá por el caso nuevamente de los relojes. Es por eso que la Oficina de Disciplina de Inspectoría se ha abierto un proceso administrativo en su contra. La inspectoría señala que hubo ciertas irregularidades, como veníamos mencionando. Entre ellas, se señala que faltó previsión en la realización del operativo de la madrugada del 30 de marzo. Otra irregularidad denunciada es que la orden de operaciones concerniente al operativo no se especificaba las direcciones correspondientes a las viviendas, que eran objeto de allanamiento. Otro punto es que el documento tampoco registra un detalle de las zonas de responsabilidad asignadas ni la distribución de los grupos de efectivos policiales, como corresponde en todo operativo de esta naturaleza. Por esas razones es que el coronel Harvey Colchado se le imputa la infracción del Código G38 de la Ley número 30714, ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, referida a incumplir su responsabilidad asignada por desidia, imprevisión o carencia de iniciativa. Vamos a esperar a que este proceso administrativo continúe su propia marcha y veremos cuál será el futuro del coronel Harvey Colchado. Eso fue todo por hoy. No se olviden de seguirme en mi cuenta en YouTube y en todas mis redes sociales. Nos vemos mañana acá en el Noticiero de Pancho.